comenzar tejiendo las piernas de la muñeca. 2 piezas iguales. Empezamos por la suela tejiendo una cadena de 6 puntos. 1, 2, 6. En el segundo punto empezamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 4. Y en el último punto, el punto del nudito, hacemos un aumento. 1, 2. Damos la vuelta y ahora tejemos 4 puntos bajos. 4. Lo que tenemos que hacer ahora es contar 11 puntos hacia atrás y en ese número 11 vamos a hacer un aumento. 1, 2, 3, 11 siempre es este hilito que queda medio que pasa desapercibido y ahí tejemos un aumento. Ya tenemos la primera vuelta del óvalo de la planta del pie. La vuelta que sigue, que es la vuelta número 7, vamos a hacer una vuelta de puntos bajos a esos 46 por el bulto que tienen detrás los puntos. Estos bultos que tienen los puntos por detrás, cada punto está compuesto por hebra delantera, hebra trasera y el bultito este detrás, que es lo que cierra y termina de formar el punto. Entonces por ahí es por donde vamos a dar esos 46 puntos. Voy a quitar la marca. Tejiendo por ese bulto trasero nos queda el punto entero de hebra delantera y hebra trasera expuesta y nos da ese tejido de 90 grados. Para que esta pierna se pueda mantener parada y tenga una buena base, hay que ponerle una plantilla plástica. En este caso es el plástico de una carpeta vieja. Es un plástico rígido. Este es el momento de colocársela porque luego va a ser muy finito y muy largo y va a ser imposible ponérsela. Tenemos que aprovechar y reciclar cualquier tapa plástica, carpeta plástica, envase plástico, no sé, bandeja plástica. Entonces, en lugar de desecharlo, pues lo vamos guardando, vamos recortando lo que nos sirve y lo vamos dejando para las plantillas de nuestros zapatos o pies de amigurumis. Así que ahora esta pieza tiene una buena base para mantenerse de pie. Cortamos la hebra, enhebramos la aguja y vamos a cerrar invisible esta pieza. Si de aquí es de donde sale el punto último que tejí, me salto uno y voy al siguiente. De adelante hacia atrás, tomo las 2 hebras del punto y luego me voy al punto desde donde sale la hebra y solo voy de adelante hacia atrás a tomar la hebra trasera. Tiro hasta que el punto que acabo de formar, que simula al que me salté, para poder unir e igualar las alturas, queda más o menos del mismo tamaño que los otros. Por detrás, por dentro, anudo un poquito porque el relleno lo va a sostener, corto y listo. Lo que va a seguir ahora es tejer por encima todas las otras partes de la zapatilla, es decir, el cuerpo de la zapatilla y la lengua o lengüeta. Vamos a identificar 10 puntos de esta saliente que nos queda, que es la consecuencia de haber tejido por la hebra trasera. Recuerden que aquí tenemos 46 puntos. Entonces buscamos los 10 puntos del frente y los marcamos. Esos 10 puntos no los tenemos que tejer y comenzamos a tejer con amarillo a partir del primer punto después de la marca y tejemos los 36 puntos restantes que nos quedan aquí. Empezaremos por aquí, daremos toda la vuelta y el número 36 tendrá que ser este último. 1, 2, 3. Cuando terminamos de tejer los 36 puntos, damos vuelta a la pieza y tejemos la vuelta de ida otra vez de 36 puntos bajos sobre esa primera cadena amarilla que hicimos.
Cuando la cerramos dejamos una hebra larga porque esto nos va a servir después para coser y dar forma. Para la lengüeta vamos a iniciar tejiendo una cadena de 11 puntos. Así es como nos queda la lengüeta. Vamos a cortar la hebra larga porque la necesitamos para coser y escondemos ese sobrante todo por el contorno. Y nos vamos hasta el final. Lo que sigue es coser esta pieza solamente por su base con la hebra que nos ha quedado aquí enhebrada en el centro de la zapatilla a partir de la cuarta vuelta. 1, 2, 3 y en esta cuarta es donde cosemos. Fíjense en la terminada. 1, 2, 3 y en la cuarta es donde cosemos. Solo por la base y tratando de que quede la pieza en el centro. Podemos ayudarnos con estas partes para tomar la medida y darnos cuenta de que está en el centro. Una vez que hemos cosido, las dos hebras que nos quedan aquí de terminar de coser y del inicio de la pieza las escondemos por dentro, cortamos y ahí quedan sujetas con el relleno, no se van a salir y no va a pasar nada. La hebra larga que habíamos dejado para coser, pues la enhebramos y la idea es unir estas dos puntas aquí, acercarlas un poco, van a quedar sobre la lengüeta. Tiramos un poquito para arriba para que quede un poquito más alto. Lo que hacemos es coser las puntas, con una puntadita ya está. Lo que sigue es pespuntear todo el contorno hasta el otro extremo, pero no lo vamos a hacer por arriba. Lo que vamos a hacer es dejar todas estas vueltas y seguir por esta primera línea porque nos interesa que esto se pueda mover y que parezca pues que tiene dimensión. Algunas pocas puntadas para sostener en la posición que nos interesa. Y una vez que llegamos aquí, pues lo mismo, damos una puntada en la punta de esta pieza de la zapatilla para sujetarla. Anudamos, escondemos por dentro de la pieza y cortamos. Para el cordón lo que vamos a hacer es tejer una cadena de extremo a extremo. Esta parte, este detalle se lo vamos a dar cuando esté el pie relleno. Todo alrededor de la zapatilla, en el contorno de la suela, por esta línea de aquí del medio. Haciéndolo punto por punto. Entramos por cualquier parte, salimos por uno de los puntos, tiramos, tejemos este, salimos por el siguiente. Entramos por el anterior y salimos por el siguiente. Entramos por el anterior y salimos por el siguiente. Y así pues vamos pespunteando toda la pieza hasta llegar aquí. A continuación seguiremos con un color para la piel. Cerramos el punto, dejamos una hebra larga porque vamos a cerrar invisible. Si aquí está el punto tejido, nos vamos a saltar el punto siguiente y vamos al que sigue. De adelante hacia atrás, tomamos las dos hebras, nos metemos de adelante hacia atrás por la segunda hebra del punto de donde sale esta hebra, de adelante hacia atrás y tiramos ajustando hasta que el punto que formamos tenga más o menos el tamaño del resto de los puntos. Por detrás hacemos un pequeño nudito y cortamos. No se va a salir porque el relleno nos va a sujetar la hebra. La primera pierna la cerramos invisible, pero la segunda no la vamos a cerrar porque lo que va a seguir es a partir de aquí tejer el cuerpo para unir las dos piernas. Y aquí vamos a comenzar a tejer. Aplanamos uniendo el frente con el reverso y tejemos tantos puntos bajos como sean necesarios para llegar a uno de los extremos. Una vez que tenemos el punto ya en el extremo, lo que vamos a hacer es levantar una cadena de 4 puntos que será la entrepierna de nuestra muñeca. 2, 3, 4. Y ahora vamos a unir la otra pierna tejiendo los 15 puntos bajos del contorno de la parte superior de la pierna. Pero ¿por dónde vamos a empezar? Buscamos cuál es el punto del costado y ahí es donde empezamos a tejer. Y vamos a tejer 15 puntos bajos. Cuando unimos extremidades a un cuerpo, unimos dos piezas para convertirlas en una, es muy importante tener siempre todo muy tenso. 1, 2 y 15. Nos han quedado las dos piernas unidas por
esta cadena. Lo que sigue después de tejer el punto número 15 es tejer los 4 puntos de la cadena que unen a las piernas. 1, 2, 3, 4. Ahora continuamos tejiendo los 15 puntos del contorno de la otra pierna. 1, 2, 3, 15. Ya tenemos las dos piernas unidas. Ahora esto es una sola pieza que tiene 15 puntos aquí, 15 puntos aquí, 4 puntos aquí y 4 puntos aquí. Hemos terminado así entonces el cuerpo con las piernas. Lo que sigue es colocar los brazos. Empezaremos por la mano. Vamos a tejer 5 piezas iguales. Así nos tiene que quedar la pequeña pieza para cada uno de los 5 dedos de cada mano. Cortamos la hebra un poco larga porque es la que vamos a utilizar para formar el dedo y para coserlo después a la mano. Enhebramos la aguja, la colita del inicio del tejido la vamos a colocar en el centro de la pieza y doblamos la pieza por la mitad. Y vamos a coser los dos laterales para unir punto con punto. Cortamos esta colita que no nos sirve para nada. Lo que sigue es coser cada uno de estos dedos a la palma de la mano. La ubicación de los dedos es la siguiente. En el lateral de la palma de la mano cosemos lo que es el pulgar. En la parte superior vamos a coser los otros 4 dedos y nos tiene que quedar así. Vamos a coser los brazos al cuerpo. Aplanar la abertura superior uniendo el delantero con el trasero para poder encontrar el punto del lateral. Y vamos a tejer sea donde hayamos terminado, tantos puntos como sean necesarios para completar y llegar a esa marca. Con el brazo orientado correctamente vamos a insertar la aguja y vamos a tejer el primer punto bajo del brazo. Recuerde que son 9 en todo el contorno. Una vez terminados los 9 puntos del contorno, lo que hacemos es volver al cuerpo y vamos a tejer 12 puntos en el cuerpo para terminar en el otro extremo. Una vez que terminamos en el lateral del cuerpo, le buscamos la posición adecuada con el pulgar hacia adelante y desde el punto que corresponde tejer para que mantenga esta posición, tejemos ahora los 9 puntos del contorno de este brazo. Ya hemos tejido los 9 puntos del brazo. Vamos a tejer los otros 12 puntos del contorno del cuerpo que restan. Una vez que hemos unido los dos brazos al cuerpo, ya no tenemos 3 piezas separadas, sino una sola pieza con un solo contorno. El cuello todavía no lo vamos a rellenar porque vamos a ponerle un sostén. Vamos a comenzar con la vestimenta de la muñeca Estela. Empezaremos por el pantalón, tejiendo las piernas 2 piezas iguales. La primera la vamos a cerrar invisible y la segunda no la vamos a cerrar. Ahora es pues tejer el resto del pantalón uniendo las dos piernas. Con la aguja entonces en la segunda pierna vamos a enhebrar en cualquier punto de la primera, siempre por la hebra trasera, y vamos a tejer los 24 puntos
de todo el contorno de la primera pierna con 24 puntos bajos, siempre por la hebra trasera. Vamos ahora al primer punto sin tejer de la pierna número 2, siempre por la hebra trasera, y tejer los 24 puntos de esta pierna. Tenemos el contorno de una sola pieza de 48 puntos, 24 de una pierna y 24 de la otra. Para las mangas vamos a tejer 2 piezas iguales. Tomamos una de las mangas y lo que vamos a hacer es tejer los 18 puntos con la aguja en el cuerpo de la manga. El primer punto lo tejemos tomándolo todo, entero. Y el resto de los puntos, los 17 que siguen, los vamos a tejer solo por la hebra trasera. 1, 2. Nos vamos al cuerpo y vamos a tejer 16 puntos bajos sobre el cuerpo, siempre por la hebra trasera, pero el primer punto, que es el punto que está sin tejer, lo vamos a tomar completo. Fíjense que nos va a quedar un agujero, este es el primero, en la axila, pero eso ya lo vamos a solucionar. Los otros 15 los vamos a tomar por la hebra trasera. Ahora vamos a incorporar la otra manga y le tejemos 18 puntos bajos en los 18 puntos del contorno. Volvemos otra vez al cuerpo para terminar de completar la vuelta y tejemos 17 puntos bajos, que son los 17 puntos que quedan en el cuerpo. El primer punto lo tejemos completo y el resto por la hebra trasera. Cuando terminamos con esos 17 puntos nos va a quedar una pieza de 69 puntos. Una vez terminamos de fruncir, anudamos, perdemos la hebra por dentro. Para terminar con la blusa colocamos unas puntillitas. Pueden ser puntillas compradas o puntillas tejidas. Para terminar nos queda arreglar estas distorsiones, estos agujeros que quedan en las axilas, producto de la unión de las piezas y de haber tejido por la hebra trasera. Lo que hacemos es enhebrar una aguja, vamos cerrando los espacios que quedan abiertos. Buscamos los puntos, buscamos las hebras y vamos cerrando. Al final anudamos y perdemos por dentro de la blusa. Para la cabeza vamos a tejer
Vamos a hacer ahora las orejas de la muñeca. Vamos a comenzar con la parte blanca del ojo. Vamos a mojar el pincel, tomar un poco de pintura blanca. Lo que necesitamos al principio es pues la pintura bastante diluida, porque lo que vamos a hacer es dibujar. Pincel muy fino, el más fino que tengan. Buscamos el centro del rostro y voy a contar 2 puntos. 1, 2, aquí. Voy a hacer una media luna. Apenas lo que voy a hacer es marcar. Aquí tengo una media luna de 2 puntos más o menos. 1, 2, hacia arriba. Y aquí en el rabillo lo voy a extender un poquito más abajo. Y ahora voy a unir este punto con otra media luna. Lo mismo hago del otro lado. Lo que sigue ahora es, con pintura pura, sin agua, voy a rellenar todo eso, tratando que la pintura entre bien en todos los puntos, en todos los huecos de puntos. Vamos a tener que dar varias manos. La primera mano lo que hacemos es empezar a rellenar para endurecer el material que hayamos usado, sellarlo y aplanar. Aún nos quedan agujeros y se nota bastante la textura de la lana, así es que una vez que está seco volvemos a tomar pintura blanca y dar una segunda mano. Corregimos los bordes para que queden lo más rectos y definidos posible. Dejamos esperar y damos una tercera mano. Si es necesario, damos una cuarta. Lo que queremos es que la pintura rellene y que dé volumen, que trate de tapar e igualar las irregularidades del tejido. Y ha quedado perfectamente cubierto. Esto se puede lavar, que no pasa nada. Formar un gris muy claro. Vamos a ir agregando negro al blanco y formar ese gris claro. Vamos a dar el primer detalle en los ojos. Una línea gruesa por la parte superior de los ojos, pintando de rabillo a rabillo, siempre en forma de media luna. Lo mismo vamos a hacer con el otro ojo y dejamos secar. Vamos a por la pupila y el iris. He escogido un color azul. Vamos a dar una base haciendo un círculo y vamos a iluminar y vamos a dar sombras sobre la pintura fresca. El círculo debe llegar hasta la parte de arriba y casi hasta la de abajo. Vamos a descargar el pincel y con un color blanco vamos a tomar una puntita para aclarar toda esta parte de abajo sobre la pintura azul fresca, porque nos interesa que quede un degradado hacia arriba. Y voy mezclando para que no se noten las pinceladas y degradando. Tomamos blanco y damos unas pinceladas de un par de puntitos o por el estilo. Ahora, sin limpiar el pincel, tomamos un piquito muy poquitito de negro, descargamos y ahora lo que vamos a hacer es degradar con el negro el azul hacia abajo y me voy llevando esto negro hacia abajo con pequeñas pinceladas y dejamos secar. Con el mismo azul que hemos escogido para el ojo, lo que vamos a hacer es delinear todo el contorno de la parte de color del ojo. Y luego con negro lo que vamos a hacer es el centro, del tamaño que ustedes deseen. Una vez seco, con esmalte de uña transparente, vamos a untar, pintar todo el ojo. Luego lo dejamos secar. Para las pestañas y las cejas, en este caso la propuesta es cortar unas medialunas, 3 triangulitos en negro, en fieltro o paño. Y vamos a pegar la media luna que tendrá una parte gruesa por un extremo y se irá afinando en el otro. Vamos a pegar todo en la parte superior, en el contorno superior del ojo. Y los 3 triangulitos serán para las pestañas, que pueden ser más cortas, más largas o no tener, pues eso va de acuerdo a lo que cada uno diseñe. Una donde comienza la parte exterior del ojo e inmediatamente las otras a continuación. Para las cejas cortamos
unas tiritas, siempre a la misma altura, teniendo en cuenta el centro, la misma distancia del centro, y así terminamos los ojos. La nariz se la vamos a bordar, dar puntadas una sobre otra, hasta lograr un bultito como un pompón que haga las veces de nariz. Y así vamos rellenando o formando este pompón que va a ser la nariz. Para las mejillas vamos a utilizar la técnica del pincel seco. Pues vamos a usar un color rojo, ahí tengo un poquitito porque más no se necesita. Con un pincel, siempre un pincel viejo, por el tipo de técnica lo podemos estropear. Cogemos un poco de pintura, descargamos y lo que hacemos es descargar toda la pintura que tenga el pincel con golpes, y cuando ya no haga estas manchas, pincelamos un poco, pues esto significa que es el momento de colocarle el rubor o el colorete a la muñeca. Siempre de a poco, porque hay tiempo para colocar pintura, pero no para quitarla. Esto no se va a lograr a la primera pasada, por eso siempre sin presionar demasiado. Un poquito la nariz, entre los ojos, un poquito debajo del mentón. Voy a tratar de usar un tono como este, pero más oscuro, para las zonas del párpado. Y vamos a utilizar la misma técnica, la del pincel seco. Y ustedes harán lo mismo con los colores y las zonas que quieran. Vamos a simular un poco el codo y cualquier otro detalle que les interese. Hemos tejido un cuadrado de 10 puntos y levantamos tantas vueltas como ustedes crean necesario para formar un parche para el pantalón. Es importante que tomemos en cada vuelta solo la hebra superior para que nos quede un tejido blando y no nos quede un tejido rígido y se asemezca a la tela del pantalón. Fíjense que la tela del pantalón lleva esta textura de líneas de esta manera, pues nosotros en un tejido que nos va a quedar similar, lo que vamos a hacer es invertir ese patrón de líneas. Tiene que dar la idea de que se trata de otra tela o de otro tipo de tela. Cosemos el cuadrado a la rodilla del pantalón. Lo que sigue es dar algunas puntadas con un color contrastante. Tiramos un poquito, cortamos y ya lo tenemos. Para el cabello vamos a hacer cortinas que iremos poniendo por el lado de atrás, de lado a lado de la cabeza. Vamos a comenzar tejiendo una cadena que vaya desde la parte inferior de la oreja hasta la parte inferior de la otra oreja. Sobre esa cadena vamos a levantar 3 vueltas de puntos bajos. Luego vamos a levantar una cadena que cada cual estipulará cuál será el largo. Ese va a ser el largo que vamos a mantener en todas las cortinas. Entonces, en este caso serán 19 puntos en total, los vamos a mantener en toda la cabellera. Empezaremos a partir del segundo punto, 18 puntos. 18. Ya tenemos el primer cabello. Nos vamos a ir, esto es del primer punto al segundo punto. Cerramos con punto enano, punto pasado y vamos a levantar otra vez los 19 puntos. Y vamos a volver tejiendo sobre la cadena los 18 puntos a partir del segundo punto. Sobre el tejido vamos a cerrar con un punto pasado o punto enano. Y vamos a levantar 19 puntos hacia arriba. Y vamos a repetir esto todo el tiempo. Y así vamos a ir obteniendo todas las cortinitas, todos los cabellos de esta cortinita, hasta terminar en el último punto. Pues vamos a colocar de oreja a oreja. Vamos a volver a tejer más cortinas que vamos a coser en línea recta en toda esta zona que nos queda. Una vez que hemos puesto la última pieza, lo que resta es algunos flequillos, pegarlos o coserlos hacia un lado, sobre la frente, y otros hacia el otro lado, para que nos quede la carita despejada. Para terminar, le colocamos
un buque de flores en uno de los lados, de los colores que quieran. Yo he escogido más o menos de la gama que tiene que ver con la muñeca. Las flores las pueden tejer, hay muchos tutoriales por internet con diferentes tipos de flores, lo mismo da. Pueden ser de plástico, pueden ser de tela y pues las colocamos a un lado de la cabeza.